Sí, damos gracias a Dios y bendecimos al Señor por cada maestro, por cada maestra de las escuelas dominicales. Amén. Los que presentaron ahí son simbólicos, porque algunos ni siquiera conocemos sus nombres, pero sí sabemos que están ahí trabajando, preparando su material para poder ministrar y enseñar a las nuevas generaciones, y no solamente a las nuevas, sino también a los hermanos adultos, a los jóvenes, porque escuela dominical no es solo niños. Escuela dominical es la familia, desde la cuna hasta los últimos años de vida. Todos son alumnos de las escuelas dominicales porque todos somos bendecidos por la palabra de Dios. Una acotación, algo que quisiéramos que usted lo considerara. Cada vez que abrimos la sesión, por ejemplo, hoy abrimos sesión, mañana temprano a las 7 de la mañana, más tarde vamos a recordar el programa, vamos a estar abriendo sesión, luego vamos a hacer ciertas pausas para el almuerzo, después retornamos en la tarde. Cada vez que abramos una nueva sesión, les solicitamos que usted escriba su nombre y apellido, porque va a ser como nuestro chat ahí en el Zoom, va a ser como nuestro libro de asistencia, claro. Porque también a algunos se les informó y a los que no lo sabían, por causa de la educación y de la palabra o clase que va a dictar el doctor Samuel Pagana en el día de mañana, van a recibir una certificación de la Universidad de Jerusalén. Así que les solicitamos que cada vez que abramos sala, ustedes no solamente saluden, sino que dejen su nombre y apellido. Y un comentario extra también. Aquí yo hice el ejemplo. Ahí el mío, para todos, Esther Alvarado presente. Eso, muy bien, Esther. Entonces, cada vez, y así también nos vamos identificando. Sí, por supuesto. Bueno, queremos, por supuesto, que usted siga interactuando, pero ya nos han avisado que el pastor está listo y preparado. Ahora sí que sí, para que pueda entrar ahí. ¿Tú sí lo puedes presentar, Juani? Bueno, ya hicimos la presentación. Sí, ya mencionamos todo lo que Dios ha permitido a este hombre de Dios poder bendecir a la inmensa comunidad hispana. Así que, Pastor Ricardo, un privilegio poder tenerlo en medio de nosotros en este espacio de congresos de escuelas dominicales. Sabemos que es un hombre muy ocupado, pero que desde el momento en que se le invitó, usted dijo, ahí estoy. Así que sabemos que Dios lo va a utilizar, Dios lo va a usar para traer una palabra acertada para cada maestro, maestra, pastor y líder que está desde todo Chile y desde otros países de Latinoamérica escuchando. Así que Dios le bendiga, Pastor Ricardo. Le dejamos este espacio para ministrarnos. Dios le bendiga. Gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un gran privilegio que me otorgan, amados hermanos chilenos. Un abrazo a la distancia a mi amigo Roberto Ruz, a mi amigo Marcelo Marcón y otros amigos como Moisés de la Barca, Patricio y otros personajes ahí. Darle muchas gracias a mi hermana Jessica Montesinos por la oportunidad que me da esta noche de conectarme con ustedes. Llamamos a este tiempo un tiempo necesario para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Me encanta el tema porque la palabra de Dios es lo único que tiene valor eterno. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que el valor de la palabra en este tiempo es trascendental. Lo único que puede producir cambios sustanciales en la vida de las personas es el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios transforma. Y me encanta el pasaje clave que ustedes han elegido, ese Hebreos 4:12, porque es un pasaje que tiene una trascendencia poderosa. Quiero felicitar a los maestros que en medio de esta gran dificultad han logrado sobrellevar la responsabilidad. Felicitarles a cada uno de ustedes. Ustedes son nuestros héroes. Nosotros damos gloria a Dios
por la vida de ustedes, porque ustedes, a pesar de las limitaciones, han logrado reinventarse en este tiempo. Así que muchas felicitaciones a nuestros maestros, a nuestros ministerios de enseñanza. Muchas gracias por no abandonar la tarea en medio de esta crisis, no solamente sanitaria, sino social, emocional, espiritual, económica. Y yo creo que en esta crisis espiritual, allí los maestros han estado presentes. Quiero entonces implorar al Señor en esta noche, pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos ministre, porque Él sabe cómo ministrarnos, cómo tocarnos, cómo ayudarnos. Y quiero confiar en el poder de la palabra de Dios en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia chilena, bendigo a los líderes chilenos que no se han quedado de brazos cruzados, que han decidido trascender, que han decidido manifestar el poder de tu palabra. Señor nuestro, te pedimos ahora mismo que la gloria tuya resplandezca para cada uno de ellos, porque dice tu palabra en Daniel que los que enseñan serán llevados, Señor, serán ministrados, serán tocados y resplandecerán por la eternidad. Señor, gracias por la vida de cada maestro, de cada maestra que no abandonó su sitio. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Quiero empezar diciendo acerca del valor eterno de la palabra. Si hay algo que se mantiene con valor eterno es la palabra de Dios. Y como ya recitamos Isaías 48, que dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si hay algo imperecedero, si hay algo indestructible, si hay algo que no cambia, si hay algo que trasciende, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene ese valor eterno. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Así que podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder para cambiar las cosas. Número 2, entonces, la palabra tiene un valor eterno. Número 1, la palabra tiene un valor eterno. Número 2, la palabra tiene un poder transformador. Porque la palabra de Dios transforma ambientes. Cuando la Biblia relata que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sabes cómo Dios cambió el ambiente de lo que estaba ocurriendo? Con la palabra de Dios. Cuando tú declaras la palabra de Dios, Dios declaró su palabra y lo primero que hizo es disipar las tinieblas. La palabra trae luz. La palabra trae cambios a la atmósfera. Cuando tú declaras la palabra disipa las tinieblas. La palabra trae el orden de Dios. Dice que la palabra en Génesis 1, Dios no recreó las cosas, sino que trajo orden a través de la palabra. Porque la palabra hablada tiene un poder sobrenatural y es ese poder creativo, ese poder transformador, ese poder para cambiar el ambiente. Tú puedes cambiar tu ambiente con la palabra de Dios. Cuando proclamas la palabra de Dios,
la palabra de Dios viene y cambia la atmósfera de tu vida, cambia la atmósfera de tu hogar, cambia la atmósfera de tu ciudad, cambia la atmósfera de tu congregación, porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar la atmósfera. Dios cambió la atmósfera de lo que estaba ocurriendo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que Dios, en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que está ocurriendo, Él está allí, está empollando vida, está declarando vida. Y Dios quiere traer vida en este tiempo. No debemos de sentirnos agobiados, atribulados. No debemos de sentirnos de alguna manera limitados, porque nosotros tenemos una palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y Dios trajo la palabra. Fíjate que dice la palabra de Dios y dijo Dios. Dios cambió las cosas cuando Él habló. Tú cambias las cosas cuando tú hablas la palabra de Dios. Así que quiero animarte a hablar la palabra de Dios. Dice allá en Primera de Pedro, si alguno ministre conforme al poder de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si nosotros vamos a hablar en este tiempo, vamos a hablar conforme a las palabras de Dios. Y la iglesia es la única que puede producir en nuestros días esperanza. Tú y yo fuimos establecidos por Dios para traer esperanza. El mundo necesita esperanza. Mire, mi amado hermano, el mundo necesita un mensaje diferente. Y ese mensaje diferente es el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación. Por eso es que Jesús se convirtió en el Logos de Dios. El Logos, la palabra de Dios, la palabra viviente, la palabra que caminaba. Jesús era el Logos de Dios, era el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios dice que caminó entre nosotros. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 1. Porque Jesús camina entre nosotros. Jesús es la palabra de Dios viva y eficaz. Así que tenemos que ver la palabra de Dios con el poder transformador. Cambie el ambiente de Chile, cambie el ambiente de su ciudad, cambie el ambiente de su casa, cambie el ambiente de su familia, declarando la palabra de Dios. Declare la palabra de Dios. Número 3, la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Sin la palabra de Dios, nosotros nos debilitamos. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. La palabra de Dios es lo que nos fortalece. No sé cuántos obreros en nuestros días se sienten debilitados, atribulados, se sienten temerosos, se sienten débiles, se sienten inseguros, se sienten
ofuscados, se sienten deprimidos, pero escúcheme bien, hay una fuente para nutrirse, hay una fuente que va a levantar tu entusiasmo, que va a levantar tu ánimo, que va a levantar tu espíritu, y esa fuente es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para levantar tu ánimo, para levantar tu entusiasmo, porque ella tiene todos los nutrientes espirituales para fortalecerte en esta hora de prueba, en esta hora de dificultad. Deja que Dios te ministre a través de su palabra. Número 4, la palabra es como un arma de guerra. Tú puedes usar la palabra como un arma de guerra. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en tu espada para abrirte camino, para avanzar, para extenderte, para ir hacia adelante. Cada vez que te sientas obstaculizado, recuerda, el Señor te dio una espada y la espada es su palabra. Su palabra es la espada, la única herramienta ofensiva que tú tienes en la armadura espiritual para avanzar, para abrirte camino. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario para traer bendición a tu vida, para abrirte camino en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la situación difícil, porque esa es la espada del Espíritu. Fíjate que Jesús venció a Satanás no con ningún argumento personal, sino que Él le dijo, escrito está. Cuando tú le dices al mundo espiritual lo que está escrito y no te resignas, fíjate, hay gente que tiene miedo a morir, pero si tú conoces la palabra de Dios, vas a saber que tu vida está garantizada en Dios. Número 1. Número 2, que tu vida en este mundo es temporal. No vinimos para quedarnos, vinimos para cumplir una misión. Tú cumples una misión y Dios estableció el día de tu nacimiento y también estableció el día de tu regreso a casa. Me gusta lo que dice Job 14:5. Dice Job 14:5, tú has determinado mis días, tú has determinado mi nacimiento, tú has determinado cuántos días, cuántos meses viviré. Dice, y no me darás, dice la traducción viviente, y no nos darás un minuto más. O sea que la vida nuestra en esta tierra está garantizada. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, cuando tú caminas en la palabra de Dios, tú vas a tener diferentes situaciones, luchas, momentos difíciles, tormentas, pero tienes que tener la seguridad de que Dios te va a sacar adelante. Él no te ofreció una vida sin problemas, Él no te ofreció una vida sin dificultades, pero Él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El Señor te va a librar de las angustias. Fíjate que Dios no evitó, a pesar de tener un plan maravilloso para José, no evitó el pozo, la cisterna, porque la cisterna le iba a enseñar muchas cosas a José. No evitó la cisterna, pero él trajo la provisión para conectarlo con su propósito. Dios siempre en su providencia va a conectarte con tu propósito.
entonces no tiene por qué tener miedo. Él no evitó el foso de los leones a Daniel, pero él estuvo con Daniel en el foso de los leones y tapó la boca de los leones. Él no evitó el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, pero les permitió entrar a ese horno, porque después de ese horno, esos muchachos salieron transformados por la fidelidad de Dios, porque Dios los acompañó en el horno de fuego. Escúchame bien, Dios no va a evitar que tú pases por pruebas, por dificultades, por necesidades, pero Él va a estar a tu lado. Entonces, tú tienes que saber que tienes una arma espiritual y es la palabra de Dios, que tú no te vas a morir cuando el diablo quiere, sino cuando Dios determinó. Tú vas a tener victoria, tú vas a tener el poder de Dios sobre tu vida. Dios te va a guardar porque, como dijo David, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y no porque tengamos miedo a la muerte, porque el apóstol Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces tenemos que tener la seguridad, y la espada del Espíritu nos enseña a proclamar la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, lo que Dios ha dicho que Él hará. Dios lo hará porque Él ha empeñado su palabra. Así que la palabra de Dios es un arma de guerra. Número 5, la palabra de Dios como un instrumento de sabiduría. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19:7, que convierte el alma, transforma el alma. Nuestra alma debe ser transformada por la palabra de Dios. La palabra de Dios todavía tiene poder. La palabra de Dios es diferente a cualquier palabra, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios trae cosas extraordinarias a nuestra vida. Así que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabes? La palabra de Dios te trae inteligencia, te trae sabiduría para tomar decisiones en tu vida. También la palabra de Dios es una herramienta de transformación. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es útil. La palabra de Dios tiene un poder más allá de las ideologías. A veces estamos preocupados por las ideologías y nos hemos descuidado de enseñar la palabra. La palabra tiene poder para deshacer toda ideología, toda filosofía, todo pensamiento errado, todo pensamiento equivocado. Así que la palabra de Dios no ha perdido vigencia, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Fue soplada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que confíe en la palabra que usted está enseñando. Confíe que la palabra de Dios tiene el poder para remover todas esas cosas negativas. Confíe que la palabra de Dios tiene el poder para poner una barrera espiritual para que los niños no sean corrompidos, los niños no sean guiados a lo malo, sino a lo bueno, porque la palabra de Dios tiene poder para enseñar, para redarguir, para exhortar y para instruir. Y fíjese la palabra de Dios.
Jesús enseñó el misterio de la palabra. En San Mateo 13, 3 al 9, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Fíjese que la palabra es indestructible. La palabra es un germen poderoso de Dios que no se puede destruir. No importa el terreno. En la parábola del sembrador, la semilla nunca tuvo problemas para germinar. La palabra nunca tuvo problemas para desarrollarse. El problema no era la palabra, el problema era el corazón donde caía la palabra. Pero escúcheme bien, este es un misterio que debemos de resolver en esta noche en nuestras vidas. Recuerde, la palabra que usted lanza es una palabra poderosa. Tan poderosa que hasta crece en las piedras, hasta crece entre las malas hierbas, hasta crece en los pedregales, hasta crece en los lugares menos conocidos. Aunque las aves vengan y traten de comer la semilla siempre producirá los resultados de Dios. Isaías 55, versículo 10 y 11 dice, así será mi palabra. Cada vez que usted habla la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un propósito. La palabra de Dios tiene un destino. La palabra de Dios tiene el poder creativo. Cuando usted declara la palabra, hay cosas asombrosas que comienzan a ocurrir. Hay un mover de Dios en ese lugar. Y allí en Mateo 13, del 3 al 9, habla del poder de la palabra. El sembrador salió a sembrar. Y cada vez que tú sales a sembrar la palabra, siempre va a germinar. La palabra tiene el ADN de Dios para producir los resultados de Dios, para producir los propósitos de Dios. Isaías 55, como dije, Dios dice, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. No, hará lo que yo quiero, para lo cual yo la envié. La palabra de Dios siempre va a trascender las circunstancias, las situaciones. Hay un poder en la palabra. La palabra tiene poder. Fíjate, la palabra en Hebreos 4:12, nuestro texto de esta convención de escuela dominical, dice, porque la palabra de Dios es como, primera característica, es viva. No es letra muerta, es viva. Cada vez que acudimos a ella para descubrirla, yo he leído la Biblia muchas veces y cada vez descubro más cosas porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios conoce nuestra necesidad. La palabra de Dios se activa en nosotros. Dice, es eficaz, viva y eficaz. La palabra de Dios tiene esa característica, tiene eficacia. Cuando tú la predicas, tiene la eficacia para llegar a la necesidad de la persona, al problema de la persona. Y te lo voy a explicar de esta manera, como lo dice la palabra de Dios. Dice, más cortante, tiene el poder para cortar como espada de dos filos. Dice, tiene el poder para penetrar, no solamente para cortar, sino para penetrar. La palabra de Dios es más fuerte que la radioterapia. La palabra de Dios es más fuerte que todos esos aparatos que hoy son conocidos. ¿Sabes
Cuando tú te expones a la palabra de Dios puede penetrar áreas de tu vida que nada ni nadie puede penetrar. La palabra de Dios puede curar cualquier enfermedad, puede curar tu ADN, puede curar tu ARN. La palabra de Dios puede entrar a la parte más fina de nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios tiene un poder sanador, un poder restaurador, un poder de vida, porque la palabra de Dios es penetrante, tiene profundidad de penetración. Y dice que cuando ella penetra, dice, parte el alma y el espíritu, unidades tan finas que casi no se pueden dividir. La palabra de Dios es más eficaz que un láser. Tiene el bisturí, la capacidad de hacer ese partimiento entre el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y además de eso, cuando yo la predico, tiene el poder para discernir lo que hay en la mente y en el corazón de la persona. Cuando tú hablas la palabra tiene un poder de convencimiento, un poder convictivo en la vida de las personas, de tal manera que se rinden a los pies del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Juan capítulo 6, versículo 62, dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Luego el Salmo 107, 20 dice, envió su palabra. ¿Sabes que la palabra enviada tiene un poder sobrenatural? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra hablada tiene un poder sobrenatural para sanar, para restaurar, para bendecir, para traer prosperidad, para hacer florecer vidas. Por eso habla la palabra de Dios en tu casa. Habla la palabra de Dios allí donde tú estás. Habla la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambia tu atmósfera. La palabra de Dios te convierte de enfermo a un hombre sano, a una mujer sana, porque la palabra de Dios tiene poder para sanar. Isaías, como dije, 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y sabes, la palabra de Dios tiene un poder asombroso. A veces hemos dejado de confiar en la palabra de Dios. Hemos sustituido la palabra de Dios por una buena charla. Algunos han abandonado, y no estoy criticando, pero tú y yo no fuimos llamados a ser conferencistas. Tú y yo fuimos llamados a ser predicadores de la palabra. Somos predicadores de la palabra. Sabes que una buena motivación, la gente no necesita motivación, la gente necesita la palabra de Dios. Necesita que la palabra penetre, que la palabra cambie, que la palabra les revele los principios, que la palabra lo haga convertirse, porque es la palabra lo que convierte el alma. Hoy, para hacernos sentir un poco más sofisticados, algunos se han convertido en coaching. Y no estoy en contra de eso, pero eso tiene otro lugar. No es el lugar
que el mundo necesita. El mundo necesita más predicadores, más predicadoras de la palabra que produzcan los cambios de Dios en sus vidas. El mundo no necesita psicólogos ni psiquiatras. El mundo necesita la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene, y déjeme decirle, yo estudié toda la carrera de psicología, pero estoy convencido que la psicología no puede cambiar a las personas, pero Dios sí las puede cambiar por el poder de su palabra. Dios puede cambiar a cualquier persona. Por eso la iglesia no debería de rotular a las personas, no debería estar en contra de esto o de lo otro, porque entonces perderíamos nuestro caminar. Nosotros necesitamos enfocarnos en predicar la palabra, y la palabra hará que los corazones se arrepientan y cambien de vida. Cuando la palabra llega a la vida de una persona, lo cambia radicalmente. La palabra hace que la vida de una persona sea transformada. Por eso este lema que ha escogido nuestra escuela dominical en Chile, transformados por la palabra. La palabra puede transformar las vidas. Y sabes, Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Imagínate, la palabra de Dios tiene la facultad de ser un martillo en el corazón rocoso para romperlo y derribarlo y deshacerlo delante de Dios. La palabra de Dios tiene fuego, un fuego abrasador que el hombre no la puede resistir y tiene que caer rendido delante del Señor, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestro tiempo. Este es un tiempo de cosecha. Este es un tiempo donde vamos a ver florecer las iglesias, donde la iglesia se va a entregar, a entrenar a los santos para la obra del ministerio, porque Dios quiere que volvamos a la palabra, que caminemos en la palabra. Y hay historias de historias en la Biblia. Sabes, la palabra de Dios obedecida produce resultados asombrosos. Y termino con esto. Deuteronomio 28:1 dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mira lo que dice: estas cosas te acontecerán. A usted le acontecen las cosas de Dios. Usted no hace que las cosas se produzcan. Usted lo único que hace es obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace que a usted le acontezcan los sucesos de Dios en su vida. Permítale a Dios usar su vida, permítale a Dios sacarlo de allí y que usted se convierta en ese hombre, en esa mujer que Él quiere que usted sea. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice que él estaba negándose a Dios y le dice: Dios, antes que nacieses te conocí. He puesto mis palabras en tu boca. Sabes, Dios ha puesto sus palabras en tu boca. Habla en el nombre del Señor para que veas milagros asombrosos. La palabra de Dios produce milagros asombrosos. Cerca de ti, dice, está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. Di la palabra, porque cuando tú dices la palabra produce resultados asombrosos.
La palabra es la que sustenta nuestra fe. Cada vez que tú te encuentras debilitado en la fe, recuerda, la palabra es la que sostiene nuestra fe. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, produce una fe asombrosa en tu vida, y tu vida cambia, y tu llamado cambia, y tu ministerio cambia, y tú recibes entusiasmo para salir y devorar esa ciudad y alcanzar esa ciudad, porque Dios tiene mucho pueblo en ese lugar para que tú salgas de esas cuatro paredes y le creas a Dios en lo que Dios ha hecho en tu vida, porque su palabra está en tu boca. Yo quiero orar por ti en esta hora y pedirle a Dios que Él te revolucione, que Él te cambie, que Él te transforme, que Él rompa esos paradigmas, esos esquemas mentales que te han limitado, que te han mantenido ahí oprimido, que te han mantenido depresivo, que te han mantenido en angustia. Yo quiero que en esta hora el Señor rompa todo pensamiento que no procede de Él y la vida de Dios empiece a fluir en tu vida, y rompe esos esquemas que te han imposibilitado llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que no nos conformemos a este mundo, Señor, sino que renovemos, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que en esta hora los corazones y las mentes de estos hombres y mujeres que están siendo expuestos a tu palabra sean renovados y transformados por el poder de tu palabra y de tu espíritu. Porque tu espíritu y tu palabra trabajan juntos. Hoy envío esta palabra para el que la está necesitando. Al que está enfermo, levántalo, Señor, como una evidencia de que tú estás hablando y tú estás restaurando tu palabra. Señor, bendiga al que está afligido, al que está temeroso, al que está amedrentado. Señor, sácalo de ese pozo de desesperación. Ministra el corazón de estos hombres y mujeres y que puedan declarar que Chile es para Cristo. Padre, que puedan salvar a los infantes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, familias enteras se conviertan, porque hay un despertar espiritual en Chile, porque antes de que tú envíes un avivamiento, hay hambre de tu palabra. Tú provocas hambre de tu palabra en tu pueblo. Señor, que esa hambre sea desatada y multiplicada a través de estos hombres y mujeres que hoy están siendo tocados por tu Espíritu Santo. Padre, bendígalos de una manera especial. Padre, te pedimos por nuestra directora, hermana Jessica Montesinos, Señor, bendígala, Señor, Dios nuestro, sácala de todo dolor, de toda tristeza, y ayúdala, Señor, a sobrellevar este momento y a remontarse como un águila, Señor Dios Todopoderoso, y a proclamar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, que esa palabra viva y eficaz sea esparcida por todo Chile, Señor, y provoque los cambios y las transformaciones que tú puedes y sabes hacer a través de tu palabra. Señor nuestro, gracias por nuestros líderes allí, Roberto y María.
Gracias por Marcelo y su esposa. Gracias por los demás líderes en Chile. Bendícelos y dales la luz de tu palabra. Porque como dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra. Señor, trae luz a este pueblo para que venga un despertar espiritual como nunca antes, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de adorar y misericordia
cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Recuerdo una de las cosas que estaba mencionando el pastor Ricardo, a quien agradecemos enormemente el habernos ministrado en este tiempo la palabra del Señor. El acercarnos a la palabra del Señor nos da sabiduría. ¿Cuántos hoy quieren ser reconocidos por la sabiduría? Y algo tan sencillo que es la luz de la palabra de Dios nos puede hacer sabios. Hace sabio al sencillo, da sabiduría al que no la tiene. Muchas gracias, pastor Ricardo, por ministrarnos con esa palabra que vuelve a poner en lo prioritario que es exponernos a la Escritura, como lo dice el salmista. Así que muchas gracias, pastor Ricardo, por darse este tiempo para ministrarnos a través de la palabra de Dios, que sin duda va a provocar el efecto deseado. Así lo dice. Amén. La palabra de Dios va a provocar el efecto deseado en cada corazón de los que estamos escuchando. Así que muchas gracias. Dios le bendice a pastor Ricardo en sus labores ministeriales, a su familia y a toda la congregación ahí en su país. Bendiciones. Gracias, pastor Ricardo. También queremos dar gracias, porque nos habíamos olvidado, de agradecer al anfitrión de en la iglesia El Fundamento acá, al pastor Vicente Ulloa. Muchas gracias, pastor Vicente, por esta gentileza de facilitarnos no solamente el templo, sino a todas las personas que están tras la cámara, aquí todo un movimiento para poder llevar adelante este espacio. Así que muchas gracias, pastor Vicente, a usted, a su familia, a su hija que está por acá y también ahí
dándonos las pautas, a Belén, también a toda la congregación, a todo el equipo de trabajo. Sí, sin duda agradecemos. Así que muchas gracias, Pastor Vicente. Por supuesto que sí. Queremos recordarle algo súper importante, Juani, que era, antes de que nos fuéramos justamente a la predica, queremos recordarle que usted tenía que poner su nombre y presente. Es súper importante, ¿cierto?, para la certificación que tenemos con nuestro pastor Samuel Pagán. Así que recuérdelo mañana, y mañana queremos que nos acompañe desde muy tempranito con un café. Sí. Algunos son teceros, o un tecito. A las 6:45 AM se va a abrir el mismo link que hoy día a usted le llegó para comenzar con, ¿cómo se llama la oración? Vestidos para vencer. Sí, ahí está, vestidos para vencer. Esta oración que estamos haciendo una vez al mes, que los distintos distritos han llevado a cabo, y la verdad que es una bendición, hermano. No hay excusa. No hay excusa. Yo le puedo decir y confesarle, como de aquí no sale, de que yo me acomodo, prendo la luz, me hago un moño bien hecho y carita lavada, y vamos orando en la mañana tempranito, bien incorporada, calentita en mi casa. Yo veo a la Juani que está toda abrigadita ahí en la cámara. Sí. Así que mañana, hermano, acompáñenos, vestidos para vencer, para orar, por aclamar por nuestros alumnos de Escuela Dominical. Recuerde que muchas veces somos quienes pastoreamos a nuestros alumnos. Usted tiene un rol fundamental dentro de la iglesia. Acuérdense que el pastor principal, sé que hay pastores principales, no puede hacerlas todas, y el maestro de Escuela Dominical es fundamental para que pueda pastorear, que el Señor le pueda hablar, que le siga hablando a través de, por supuesto, como fue ahora nuestro pastor, que nos continúa hablando mañana. Les animamos a que se puedan levantar temprano. Voy a corroborar cuántas conexiones hay ahora. Hay 139 conexiones, aproximadamente somos 30, 40 los que éramos. Sí, aproximadamente. Bueno, la última vez éramos como 30, pero es porque habíamos cambiado el día, sí. Pero mañana lo mantuvimos, porque creemos que si empezamos temprano por la mañana, sí, juntos orando, la jornada del Congreso va a ser mucho mejor. Por supuesto que sí. Así que queremos agradecerles, como les decíamos, aquí a esta iglesia principal que nos ha apoyado el día de hoy, Cristo el Fundamento de Viña del Mar, que estuvieron apoyándonos a nosotros. Vamos a ver si hay algún otro aviso. Creo que estamos listos y ya nos despedimos. Sí, solo recordar una vez más que deben colocar su nombre, apellido y presente, y que mañana nos encontramos desde las 6:45, que va a estar abierta la sala. No se preocupe, a las 8 vamos a hacer una pausa para que uno pueda tomarse un café, y a las 9 volvemos nuevamente con las transmisiones. Va a ser una jornada un poco extensa mañana, pero sin duda muy bendecida. Así que ahora como les decimos a veces a los niños, a cepillarse los dientes, para ir a la cama, para dormir tranquilitos, y mañana nuevamente nos juntamos para seguir siendo bendecidos por este Congreso. Aquí yo me chasconeo porque me acaban de preguntar por interno si abrimos micrófono, pero antes de que abra micrófono Claudio y empiecen con el chau, 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 dice, yo sé que bueno, yo les contaba a algunos hermanos que están acá que mi maestra de Escuela Dominical fue Jessica Montesinos. Oh. Cuando yo tenía unos tiernos 4 o 5 años, pero no era tan tierna cuando tenía 4 o 5 años. Era media azote, pero bueno, el Señor fue transformando. Ve que el Señor hace milagros, así que ánimo, hermano, que está con esos niñitos medio azote, que son típicos los hijos de hermano. Pero bueno, sabemos que hay buenos resultados, así que ánimo, sigamos adelante. Y decía la canción, la clase ha terminado, nos vamos al hogar, adiós, adiós, nos portaremos bien, decía, yo decía, nos portaremos mal, pero bueno. Ahora micrófono más Claudio Coronado, gracias por estar también, Claudito, sí, ahí como Escuela Dominical, para que los hermanos comiencen a despedirse. Nos vemos mañana, 1/4 para las 7 de la mañana, con un rico café. Ajá. Para comenzar. Hasta mañana. Chao, Juani. Chao, Juani. Chao. Bendiciones. Bendiciones a todos. Ahí está en Calama. Ir a dormir. Chao. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por tu Chao, Esther, pórtate bien. Chao, Esthercita. Chao, Juanita. Gracias, Mari. Pastor Luis Sanguinetti, Bien, decente, por favor. Del norte al centro y al sur, a la Araucanía, a todos. Pero aquí en la pantalla, saludos, Pastor Ricardo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludos, el Señor te bendice allá en Chihuayante. José Rivera, saludos. Cuando se acabe la pandemia me invitan a sus casas, hermanos. Bendiciones. Bueno, está ahí para que el próximo congreso sea in situ, sea en vivo, ahí todos juntos. Todos juntos.
abrazándonos, tomándonos un Hermano café José, ahí, abrazos pentecostales. Hermano José, Ya me voy a empezar a bendiciones. sacudir, hermano, así que Dios los Bendiciones, bendiga. Juani. Nos Nos vemos vemos Jessica. mañana. Nos vemos Bendiciones mañana. a todos desde Uruguay, besitos. Oh, Estamos Carmen, Pastora Carmen. Besitos, Bendiciones, chao. Pastora Carmen Loreda de Uruguay. Un gusto compartir con ustedes, hermoso Bendiciones. todo, felicitaciones. Están apareciendo ahora en la pantalla. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Nuestra secretaria, bendiciones. Sí.